Bueno, vamos a continuar con la práctica de diagrama de flujo de datos y continuamos con el ejercicio número 15. Desarrollar el DFD de nivel 0 y 1, y como siempre digo en todos los videos, el nivel 0 o de contexto para la cátedra es lo mismo. De un subsistema de información cuyo objeto es la administración de una biblioteca de una consultora. Los datos son ingresados por la secretaria cada vez que se adquiere un nuevo material. El mismo se clasifica por materia o tema, cuya definición ya fue hecha e ingresada por el titular. Periódicamente se emiten los siguientes informes. El listado ordenado por autor para cada miembro de la consultora. Para los usuarios se muestran por pantalla el listado de libros existentes agrupados por materia y el listado total de libros existentes. Los almacenes son materia, código de descripción, libros, título, autor, editorial, materia, año de edición, cantidad de ejemplares. Bien, como siempre, comenzamos por las entidades externas de entrada, perdón, las entidades externas de salida, que son aquellas personas que requieren información. Igualmente, quiero recordarles que cuando se diagrama el DFD, no existe la variable tiempo, por lo tanto no hay la secuencia, la da la persona que va graficándolo al sistema. La persona que va pensando el sistema va haciendo su propia secuencia. Por eso es que ustedes pueden ver que o se empiece de atrás hacia adelante, es decir, empezando por las entidades externas de salida y yendo hacia las entidades externas de entrada, o al revés, nos podemos centrar en aquellas personas que ingresan los datos, porque hay que cuidar la fuente del dato, que el dato sea fidedigno. Entonces podemos empezar desde las entidades externas de entrada a las entidades externas de salida. Bueno, acá también quiero detenerme en esto. La única entidad externa de salida, en definitiva, son los miembros de la consultora. Si bien acá el ejercicio hace una diferencia entre los miembros de la consultora y los usuarios, también hay que recordar, y esta es una ocasión, este ejercicio siempre me da la ocasión de recordar que el DFD siempre va a un nivel abstracto. Por eso hablamos de entidad. La entidad es un ente, es algo que recibe o genera información o datos, respectivamente. Y como una variable puede justamente aceptar valores. Es decir, una entidad de salida puede ser miembro, puede ser usuario, puede ser el titular, puede ser el asociado a la consultora. En otro ejemplo puede ser profesor, puede ser profesores, puede ser alumno, puede ser alumnos. Es decir, puede estar en singular o en plural. Lo que pasa es que cada vez que se pone algo en plural o algo en singular, me estoy refiriendo al valor que asume esa entidad. Pero en este nivel abstracto, podemos aceptar, mejor dicho, desde lo más abstracto, que es decir, miembro consultora, y que ahí entran tanto los usuarios como los miembros, que en este caso son lo mismo. Digamos, no es algo muy diferente. Alguien que no es miembro de la consultora tampoco puede ser usuario de esta biblioteca. Esto lo vuelvo a repetir porque estamos manejando un nivel alto de abstracción, a un nivel de nombre de dato. Entonces, por eso es que tanto los 3 informes que salen, que son un listado de libros por autor, acá lo estoy simplificando, un listado de libros existentes con el total de libros, y por otro lado el total de libros, son 3 informes que se le dan a distintas personas dentro de la consultora. Y que el ejercicio lo llamó usuarios y miembros de consultora, pero a nivel de abstracción son lo mismo. Así que pueden hacer la diferencia, como también pueden decir, bueno, sale de una sola entidad, porque de última, este sistema abastece a los miembros de la consultora. Y se pueden llamar usuarios o no. Bien.
¿Cómo se procesan esos 3 informes? No lo sé, a este nivel me interesa, y sí cabe recalcar que la secretaria ingresa los datos de los libros, los nuevos libros que se van adquiriendo, que el ejercicio lo llama material, y tal vez eso confunde con los datos que ingresa el titular, que son la materia o los clasificadores de esos libros. Es decir, por ejemplo, voy a trabajar con valores para que se entienda. El valor de dato, o sea, sería si adquirió el libro de Misber, Diseño de Estructuras Eficientes, de Editorial Atlántida. Hay un ejemplar de ese libro y se lo va a clasificar en Administración General. Ahora, lo que va a cargar la secretaria va a ser el libro de Misber, pero la materia a lo mejor va a cargar solamente el código de esa materia, y la descripción de la materia, que es Administración General, la cargó al titular. Para entender esto, vayan a ver el video de controles, que en la última parte está una breve explicación de por qué existen 2 o más almacenes. Y eso tiene que ver con la frecuencia de ingreso y de uso de ese dato. ¿Por qué? Porque la titular puede ingresar en algún momento un clasificador que se denomina Administración General. Y después no se vuelve a cargar más. Es decir, una vez que se cargó, se va a utilizar para clasificar muchos libros. Es decir, la secretaria puede cargar libros de Misber, libros de Townsend y Stickland, libros de Kunz y O'Donnell, y Loudon y Loudon, por ejemplo, y va a usar una clasificación que ya fue previamente ingresada por el titular, y que esa clasificación se va a repetir, porque esa clasificación admite muchos ejemplares. Entonces, se separa el ingreso. ¿Para qué? Porque si no, la secretaria tendría que repetir por cada libro que ingresa el clasificador o la materia a la cual pertenece ese libro. Es decir, tendría que cargar permanentemente fulanito de tal, título, Administración General. Fulanito de tal, título, Administración General. Fulanito de tal, y así sultanita, menganito, disculpen, el autor va a ir variando, pero la materia la va a ir repitiendo. Entonces, si voy a repetir materia, que es Administración General, en este ejemplo que estoy poniendo, ingreso una sola vez a Administración General y que el sistema utilice esa materia una sola vez. Es decir, porque ya está ingresada. Entonces la secretaria no tiene que ingresar cada vez que ingrese un libro que esté dentro de la materia Administración General esa descripción. Así que, por eso les digo, vayan al video de controles, que en la última parte está brevemente explicado la diferencia de por qué utilizamos 2 almacenes, o más. Este ejemplo tiene 2 almacenes también, pero a veces hay más ejercicios, otros ejercicios que tienen más almacenes. Bien, por un lado tenemos el primer informe, y el segundo, listado por autor, listado de libros existentes por materia y total de libros. Todos los informes salen de un proceso. Es el proceso que recopila los datos y los transforma para el informe. A lo mejor puede ser que los 3 informes tengan los mismos datos, pero a lo mejor tiene alguna variante, y esa variante lo va a hacer el proceso. El proceso puede poner los datos de mayor a menor, puede graficarlos, puede tabularlos. Tabular significa poner datos en forma de tabla. Entonces, ese trabajo lo hace un proceso. Por lo tanto, por cada informe siempre hay un proceso. Bien, para emitir el listado por autor necesito 2 datos básicos: el título y el autor. Y eso proviene del almacén libros. Fíjense que el listado de libros existentes por materia, acá tienen que, vuelvo a repetir, tratar de entender lo que dije al inicio en el DF0, o les remito al video de controles, en donde
Por un lado, para emitir el listado total de libros, y con el título es lo que necesito, porque contando los títulos voy a saber el total. Pero me dice que ese total lo divida por materia. Entonces yo necesito la descripción de esa materia. Acá tal vez lo que confunde el ejercicio es que no dice código materia, que sería más fácil. Ahora, yo voy a necesitar la descripción de la materia que está en el almacén materia. Entonces, ¿qué va a pasar? Este proceso, emitir listado total de libros existentes, va a unir la materia que está en libros con el código materia que está en el almacén materia. Los va a unir. Entonces, va a mostrar en el informe el título y en vez de un código va a mostrar la descripción de ese código. Los códigos simplemente sirven para vincular un almacén con otro, pero esa vinculación la hace un proceso. Entonces, este informe que me va a decir, Administración General, y abajo todos los libros que fueron clasificados por esa materia. Después va a decir Informática, todos los libros que van a decir Informática. Es decir, eso significa agrupados por algún dato, que hoy es materia, mañana puede ser otro dato que agrupe los demás datos. Entonces, acá se necesitan de dos almacenes, porque en libros está simplemente el código materia o la materia, pero en el almacén materia propiamente dicho, no solamente está el código, sino está la descripción de esa materia. Entonces, para hacerlo entendible, porque esto es un informe, en vez de mostrar códigos, muestra la descripción de la materia. Para continuar, sería la cantidad de libros existentes, que contando los libros, contando los títulos de los libros, ya lo tengo. ¿Por qué cantidad de ejemplares no se utiliza? Porque es una alternativa. Es decir, también pueden utilizar cantidad de ejemplares, pero recuerden que cantidad de ejemplares, si es 1, hay una correspondencia entre título y cantidad de ejemplares. Ahora, si el título se repite, cantidad de ejemplares va a ser más de 1. Entonces, para no crear confusión, contamos los títulos, que sería como si nosotros visualizáramos en el estante el libro y contáramos el lomo del libro. Bueno, lo mismo, contamos el título. Y la computadora no discrimina si el título está repetido. Simplemente cuenta los valores que hay en la columna título. Y otra observación más en este ejemplo, en este ejercicio. Cuando yo repito un almacén para que me quede más prolijo el diagrama de flujo de datos de nivel 1, le pongo una raya que significa que lo repetí una vez. Si yo lo repito 2 veces, pongo 2 rayas. Si lo repito 3 veces, pongo 3 rayas. Y así sucesivamente. Bueno, de alguna manera ya mostramos cómo se emiten los informes. Ahora vamos a ver cómo se cargan los datos. Bien, los datos de los libros son ingresados por la secretaria, mientras que la materia y la descripción de la materia la hace el titular de la consultora. Ahora bien, hay algo que el ejercicio no dice, pero lo quiero mostrar acá en función del video anterior que fue de controles. Primero y principal, vuelvo a repetir por tercera vez lo mismo. A ver si se aclara más en esta situación. Fíjense, se separa el ingreso de la materia de los libros. ¿Por qué? Porque materia la voy a ingresar una vez y nada más. Es decir, acá el titular ingresa Administración General. Entonces el código va a ser 01, Administración General, 02, Informática, 03, Administración de las Operaciones. Y
no lo tiene que ingresar más. Ahora, libros, voy a poder comprar, adquirir muchos libros, sea de administración general, sea de informática, sea de las operaciones. Entonces, en vez de repetir cada vez que ingreso, repito toda la descripción de la materia, es decir, escribo administración general para el libro 1, administración general para el libro 2, administración general para el libro 3, administración general para el libro 4, ¿qué hago? Ingreso los datos de ese libro, pero voy a poner un dato que es materia, que me vincula al almacén materia, y que ahí, al lado de materia, está la descripción. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo forzar que cuando se ingrese un nuevo material, solamente pueda clasificarse en una materia previamente almacenada en el almacén materia. Es decir, por ejemplo, supongamos que el titular o la titular de la consultora no ingresó la materia administración de las operaciones. La secretaria va a ingresar un libro y es de administración de las operaciones, pero como no está almacenado en materia, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque este flujo que va del almacén materia al proceso de ingresar datos nuevo material está condicionando a la entidad que ingresa los datos a que solamente sea con los valores que están almacenados en el almacén materia. Que en el diagrama de flujo de datos hay que recordar que no se visualizan los valores, sino los nombres de datos. Bueno, hasta aquí ha sido todo. Nos vemos en otro